Bien, nos toca estudiar hoy día el capítulo 22. Si usted estuvo con nosotros estudiando el 21, va a entender que el 21 va conectado con el 22. Así que es muy importante que lo podamos ver. Así que le invitamos a compartir estos estudios y damos gracias al Señor porque usted nos está siguiendo. Espero que cada día te tome su Biblia, la abra y empiece a leer con nosotros. Así que en este instante tome su Biblia, habla en Jeremías capítulo 22 y vamos a orar para empezar a leer de su palabra. Señor, hemos abierto nuestra Biblia, Señor, y pedimos que al abrirla podamos tener el entendimiento, la claridad de poder, Señor, leerla, pero también entenderla. De también, Señor, sacar lecciones para nuestra vida. Bendícenos a través de tu palabra y fortalécenos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, capítulo 22. Nosotros estudiamos el capítulo 21, donde había el rey, el rey Sedequías mandó a dos personas, que era Pasur y al sacerdote Sofonías, a buscar una palabra, a consultar, que consultaran al profeta por lo que estaban pasando, que era una invasión. Aparte estaban ellos sitiados. Y el profeta le manda una respuesta. En el versículo 11, si usted puede volver atrás a leerlo, del capítulo 21, versículo 11, Dios le manda una respuesta al rey y le dice que en el versículo 12, hacer mañana juicio y librar al oprimido del mano del opresor, para que mi ira no salga con fuego. ¿Se acuerda que hablábamos que esta es la puerta, no sé, de emergencia, la puerta, la última alternativa que se le estaba entregando al rey? Pero en el capítulo 22 vamos a ver qué pasa, porque continúa ahora. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 10. Aquí hay una tirada larga para poder ir explicando. Así dijo Jehová: desciende a la casa del rey de Judá y habla allí esta palabra. Y di: oye palabra de Jehová, oh rey de Judá, que estás sentado sobre el trono de David, tú y tus siervos y tu pueblo que entra por estas puertas. Así ha dicho Jehová: haced juicio, justicia, y librad al oprimido de mano del opresor, y no engañéis ni robéis al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar. Porque si efectivamente obedecieres esta palabra, los reyes que en lugar de David se sientan sobre su trono entrarán montados en carros y en caballos por las puertas de esta casa, ellos y sus criados y su pueblo. Mas si no oyeres estas palabras, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que esta casa será desierta. Porque así ha dicho Jehová acerca de la casa del rey de Judá: como Galaad eras tú para mí, y como la cima del Líbano, sin embargo, te convertiré en soledad y como ciudades deshabitadas. Prepararé contra ti destruidores, cada uno con sus armas, y cortarán tus cedros escogidos y los echarán en el fuego. Y muchas gentes pasarán junto a esta ciudad y dirán cada uno a su compañero: ¿por qué hizo así Jehová con esta gran ciudad? Y él le responderá: porque dejaron el pacto de Jehová su Dios, y adoraron dioses ajenos y les sirvieron. No lloréis al muerto, ni de él os condoláis. Llorad amargamente por el que se va, porque no volverá jamás, ni verá la tierra donde nació. Bien, por eso le decía yo leer el capítulo 21 del 11 al 14, porque esta es la continuación de la respuesta que está pidiendo el rey Sedequías en el capítulo 21, versículo 1. Y en este capítulo 22, el profeta antes le dice a los enviados: dígale al rey, hacer mañana juicio y librar a los oprimidos. Y le dice: a librar a los oprimidos de manos de los opresores, para que mi ira no salga como fuego.
Pero en el capítulo 22, Dios apresura al profeta y le dice, desciende, en el versículo 1, desciende a la casa del rey de Judá y habla allí estas palabras. Son enviados los que vinieron a preguntar, pero ahora Dios lo manda directo al profeta. Anda, es como ya la advertencia, ya para que haya un arrepentimiento en la quemada, a donde está quemando, se va a ver toda una destrucción. Mira, anda para que ellos salgan victoriosos, para que le vaya bien, que haya en este momento que ya está viendo todo malo, que va a haber una destrucción sobre ellos. Anda, Jeremías. Y Jeremías tiene que ir ¿dónde? A la casa del rey. Entonces le dice, y di, oye palabra de Jehová, rey de Judá, que estás sentado sobre el trono de David, tú y tus siervos y tu pueblo que entra por estas puertas. Así ha dicho Jehová, hacer juicio, justicia y librar al oprimido de mano del opresor. Eso es lo que había mandado con los dos mensajeros. Pero también se coloca directamente a través del profeta, no engañéis ni robéis a quién, al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, y a una cosa bien importante, ni derraméis sangre inocente en este lugar. Porque ahí donde queda uno metido, derramar sangre inocente en ese lugar, cuando estaban sitiados, es decir, derramar sangre inocente aún mismo en Jerusalén. Y cuando hablábamos nosotros de derramar sangre inocente, era que este pueblo de Jerusalén, de Judá, de la tribu de Judá, ¿qué hacían? Ellos sacrificaban a sus hijos a los dioses paganos. Entonces, se está dando una situación que algunos quizás no están enfocados en Dios y aún dentro, siendo sitiados, quizás están haciendo sacrificios humanos. En el mismo pueblo, en el mismo lugar, están haciendo, matando quizás a sus hijos para que sus ídolos le respondan. Y Dios le dice, ni derraméis sangre inocente en este lugar. Dice, ¿por qué? 4. Porque si efectivamente obedecieres esta palabra, ¿qué pasará? Los reyes que en lugar de David se sientan sobre su trono entrarán montados en carros, en caballos, por las puertas de esta casa, ellos y sus criados y su pueblo. Es decir, Dios le estaba dando la mejor alternativa. Tenía que ser una decisión del día, del tiempo, de haber un cambio. ¿Para qué? Para que no sucediera la invasión. Pero vamos a ver por la otra alternativa. La ayuda aquí me menciona en el versículo 22, me dice los reyes de Israel y los reyes de Judá se valoran según hiciesen el bien o el mal a los ojos del Señor. Los libros de los reyes y crónicas cuentan la suerte diversa de estos monarcas, como los malvados, la idolatría y otras formas de pecado se produjeron desenfrenadamente, en especial la opresión de los necesitados y la injusticia. Y Dios acá le está diciendo, ¿qué le dice? Juicio, justicia, librar al oprimido de la mano del opresor. No engañéis de un engaño, ni robéis al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda. Es decir, convertían el engañar, el robar al extranjero, al huérfano, a la viuda. Y lo otro, derramaban sangre inocente, sacrificios humanos. Entonces, ellos tenían como práctica esto, en especial la opresión de los necesitados y la injusticia hacia los más vulnerables de la sociedad.
la mayoría de las personas se entregaban con entusiasmo a estas actividades. Les gustaba, ¿se acuerdan que hablábamos de la lengua mentirosa, del engaño que ellos hacían? Uf, cuanto más para los extranjeros. Entonces la mayoría de las personas se entregaban con entusiasmo a estas actividades. ¿Sobre quiénes? Sobre las personas pobres y los sin techos. Con los reyes justos, tales actividades se limitaron severamente, aunque no se eliminaron del todo. Dios había pospuesto el juicio sobre Judá gracias a la reforma de los reyes buenos. Uno de esos reyes buenos fue el rey Josías, pero los otros reyes hicieron lo malo delante de los ojos del Señor. Entonces marca, si hicieron lo bueno, van a salir victoriosos ellos, pero tienen que cambiar estas actitudes sobre los pobres, los necesitados, el extranjero, el huérfano y la viuda. ¿Ya? El Señor le da la buena alternativa, pero también dice en el 5 más, si no oyereis esta palabra, ya ahí viene la consecuencia del castigo, que Dios los iba a destruir. En el 6 dice, te convertiré en soledad y como ciudades deshabitadas. Ya va directo el mensaje. Le mandó primero en el 21 los dos mensajeros, que era Pasur y al sacerdote Sofonías, que le mandaran directamente a decir al rey, pero ahora va directo Jeremías a hablar con el rey. Y le dice, te puede ir bien o te puede ir mal, pero si tú obedeces te va a ir bien. ¿Ya? Entonces, y mucha gente pasará junto a estas ciudades en el 8 y dirán cada uno a su compañero, ¿por qué hizo así Jehová con esta gran ciudad? Aquí la ayuda me dice, salude a los 2 días. No, este no es la ayuda de acá. Bien. Aquí entonces, ¿por qué hizo así Jehová con esta gran ciudad? Lo que los demás iban a hablar, o los demás iban a mirar del pueblo de Dios. El 9 dice, y le responderás, porque dejaron el pacto de qué? De Jehová. Y ¿se acuerdan que hablábamos del pacto? Dios no invalidó el pacto. El que invalidó el pacto fue el mismo pueblo. Y el hecho de invalidar el pacto venían consecuencias. El pacto era de bendición o de maldición. Y ellos prefirieron la maldición y el castigo. Ellos mismos invalidaron el pacto, porque dejaron el pacto de Jehová su Dios y adoraron dioses ajenos y les sirvieron. No lloréis al muerto, ni de él os condoláis. Llorar amargamente por el que se va, porque no volverá jamás, ni verá la tierra donde nació. Los que se iban a ir cautivos hacia Babilonia eran 70 años que tenían que ir. Muchos de ellos ya tenían edad que iban a morir en tierra extranjera. No iban a volver, no iban a tener un retorno luego hacia Jerusalén. 70 años, es decir, una guagua podía nacer allá y cumplir 70 años, es decir, casi toda una vida, quizás si es que vivía o alcanzaba a vivir 70 años, pero para poder volver de nuevo ¿a dónde? A Jerusalén. Cuando se está allá en el exilio, cuando está allá en Babilonia, no se piensa en el retorno. Después cuando nosotros leemos Daniel, Daniel es especial porque él es el que se enfoca en leer la profecía y se alegra porque él habla de que va a haber un retorno y el tiempo se estaba cumpliendo. Pero la tristeza era, no lloréis por los muertos, sino llorar por los que no van a volver nunca más a la tierra, a la tierra del Señor, a la heredad del Señor. Vamos a leer ahora este mensaje a los hijos de Josías. Josías fue un buen rey, pero sus hijos malos.
no hicieron lo bueno delante del Señor. Y vamos a leer del versículo 11 al 23. Habla de Salum. En el versículo 11, Salum es lo mismo que Joacás. Después de Josías, reina Joacás, su hijo. Pero sale aquí como Salum. Aquí muchos de los reyes de Israel alguna vez usaban dos nombres. Aquí Salum es Joacás. Bien, escuchemos del versículo 11 al 23. O lea con nosotros. Porque así ha dicho Jehová acerca de Salum, hijo de Josías, rey de Judá, el cual reinó en lugar de Josías su padre, y que salió de este lugar, no volverá más aquí, sino que morirá en el lugar a donde lo llevaron cautivo, y no verá más esta tierra. Ay del que edifica su casa sin justicia y sus salas sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo, que dice, edificaré para mí casa espaciosa y salas airosas, y le abre ventanas y la cubre de cedro y la pinta de bermellón. Reinarás porque te rodeas de cedro. ¿No comió y bebió tu padre e hizo juicio y justicia, y entonces le fue bien? Él juzgó la causa del afligido y del menesteroso, y entonces estuvo bien. ¿No es esto conocerme a mí, dice Jehová? Sí, pues hasta el 23. Mas tus ojos y tu corazón no son sino para tu avaricia, y para derramar sangre inocente, y para opresión, y para hacer agravio. Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá: no lo llorarán diciendo, ay hermano mío, y ay hermana, ni lamentarán diciendo, ay Señor, y ay su grandeza. En sepultura de asno será enterrado, arrastrándole y echándole fuera de las puertas de Jerusalén. Sube al Líbano y clama, y en Basán da tu voz y grita hacia todas las partes, porque todos tus enamorados son destruidos. Y te he hablado en tus prosperidades, mas dijiste, no oiré. Este fue tu camino desde tu juventud, que nunca oíste mi voz. A todos tus pastores pastoreará el viento, y tus enamorados irán en cautiverio. Entonces te avergonzarás y te confundirás a causa de toda su maldad. Habitaste en el Líbano, hiciste tu nido en los cedros. ¿Cómo gemirás que te vinieren dolor como de mujer que está de parto? Hasta el 23. De parto. De parto. Bien. Bien. En el versículo 10 habla, no lloréis al muerto. Está hablando específicamente, no lloréis al muerto, ni de él os condoláis. Está hablando se habla que la ayuda me marca que el muerto es Josías. Porque el que se va es Joacás. Es un hijo de Josías a quien el faraón Necao se llevó a Egipto. Entonces, no lloréis por el muerto, ni de él condoláis. Condoláis. ¿Ah? Medio rara esa palabra. Llorar amargamente por el que se va, porque no volverá jamás, ni verá la tierra donde nació. ¿Sí? Está hablando de dos personas, como me marca ayuda de Josías, y el que se va es Joacán. ¿Quién se lo lleva? El faraón Necao se lo llevó a Egipto. El Necao se lleva a Joacás, y el mismo el faraón coloca a Joacim. Joacim no era el hijo, sino era hermano de Joacás o Salum, que sale ahí. Entonces, para que más o menos tenga, por eso ahí uno empieza a enredarse con los nombres, pero Josías tenía como hijo a Joacás y a Joacim. Joacás es Salum, ¿ya? Imagínense que Conías es Joaquín, que después viene más adelante. Así que
Es un enredo de nombres que por eso a veces, ay, ¿a dónde estaba este personaje? Hasta uno se llega a marear. Bien, empieza a relatarnos de este Salum, hijo de Josías, el cual reinó en lugar de Josías su padre, y que salió de este lugar y no volverá más aquí. Ya, estamos claros que vino Faraón, Necao, y toma a este Salún o Joacás y se lo lleva ¿a dónde? A Egipto. De allá va a morir. Sino que morirás en el lugar a donde lo llevaron cautivo. ¿Ve? Y no verá más esta tierra. Entonces después este Necao coloca como gobernador a Joacín, que también es hijo de Josías. ¿Ya? Podría haberse llevado los dos hermanos, todo este y haber colocado otro. No, saca a un hermano y coloca al otro. Quizás, no sé, ahí vamos a tener que estudiar, meternos en la historia. ¿Eh? Si a usted le gusta esto, métase en la historia a estudiar al faraón Necao. Bien, del 13 en adelante, la ayuda me marca en este sentido, ¿sí? Dice, Jeremías denuncia amargamente a Joacim. Del versículo 13 habla de una edificación. Jeremías denuncia amargamente a Joacim, quien había agrandado y embellecido su casa. Yo creo que no hay problema uno que quiera amodonar su casa. El problema es cuando le está poniendo mucho lujo. ¿Ya? Pero ahí viene el otro problema. En el 14 nos marca por medios injustos. Compara esta actitud con la de su padre Josías, muy diferente. Y lo condena por una conducta indecorosa como rey. Con ironía mordaz, Jeremías sugiere que Joacim reúne las cualidades para ser rey debido a que se rodea de lujos en lugar de administrar sabiamente el reino. La identidad de Joacim, de quien se habla en tercera persona, y en segunda, del 13 a 14 en tercera persona, en segunda persona del 15 al 17, queda ahora totalmente al descubierto y describe su muerte y su penosa muerte. Qué terrible. No es malo tener cosas, no es malo adornar o embellecer su casa, su hogar, pero cuando se hace malamente, aquí hay una consecuencia y Dios lo está mirando. Y lo más increíble, eh, quizás quería pasar desapercibido, nadie se diera cuenta, pero Dios manda ¿a quién? Al profeta. Dios le revela al profeta y le coloca su palabra en su boca y enjuicia ¿a quién? A Joacim. Dice así: hay del que edifica casa sin justicia, sus salas sin equidad, sirviéndose ¿de quién? De su prójimo de balde, no dándole el salario de su trabajo. Era mal patrón este hombre. Era pillo. Le gustaba que le trabajaran de balde. No pagaba por los trabajos. Hay que tener cuidado en ese sentido. Aún como hijo del Señor, tenemos que tener un cuidado de que nadie trabaje de balde para nosotros. Me lo enseñó a mí mi pastor, el Tata Montero, me marcó mucho. Y él, cuando contrataba a un maestro, aunque fuera un hermano, siempre, aunque no importa, cobraba muy barato, pero igual le cancelaba. ¿Por qué? Porque era importante, porque era el trabajo, y aunque lo cobrara muy barato, no importa, él lo cancelaba. Siempre pedía rebajas, sí. Siempre pedía una rebajita, ¿no? Me bastó, pero él cancelaba lo demás, porque es medio complicado esto cuando a alguien, o un líder, un pastor, quiere hacer una construcción o quiere hacer algo y, bueno, ya si fuera iglesia, sí,
todo es casi un trabajo gratis, mayormente los que se hacen en la iglesia. Pero para él, porque aquí Joacín está arreglando su casa, su heredad, ¿ah? Y le está poniendo mucho color, pero él no está pagando la mano de obra, pero es el rey, cuando él puede haber pagado la mano de obra, pero dice que se está sirviendo de su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo. Mal rey, un mal administrador, un sinvergüenza, podemos decir. 14. Que dice, ahí está hablando de él, edificaré para mí casa espaciosa y salas airosas, bonitas salitas, ¿ah? Y le abre y le abre ventanas y la cubre de cedros y la pinta de vermellón. Reinarás porque te rodeas de cedro. ¿No comió y bebió tu padre e hizo juicio, justicia, y entonces le fue bien? Empezó al revés, po. Empezó a trujar al pueblo. No se preocupó de las necesidades de su pueblo. Estamos viendo que hubo una invasión, su hermano fue llevado preso, tenía que pagarse impuesto al faraón, pero aparte de todos los impuestos que se estaban pagando a faraón, él se estaba aún aprovechando del pueblo. Qué complicado. Y Dios estaba mirando esto. Edificaré para mí casa espaciosa. ¿A quién no le gustaría tener una casa grande, amplia? Pero el tiempo no era el tiempo preciso y la forma tampoco era lo mejor que estaba haciendo Joacín como rey. Y porque tuviera casa bonita y grande no es forma de reinar. Y Dios le lleva ¿a quién? A su padre. ¿Y qué hizo su padre? Justicia, juicio, y dice, y entonces le fue bien. Él juzgó la causa del afligido y del menesteroso. Entonces estuvo bien. ¿No es esto conocerme a mí? Dice Jehová. Es decir, Josías, el papá, había hecho una buena labor. El hijo quizás estaba viendo al papá, pero quizás tenía otra idea y otro pensamiento y otras proyecciones. Para él era la avaricia, ¿eh? Todo para él. Y ojalá todos trabajen gratis para mí. Pero el papá le había dado una lección que no la aprendió el hijo. Por eso algunos usan el tal palo, tal astilla. Aquí no se ve esta versión. Lo hicieron mal, aún quizás viendo cómo el papá trabajaba y haciendo las obras bien que Jehová le había pedido, o como la ley le estaba pidiendo, él obra bien y le va bien al papá. Para que le fuera bien a él, tenía que haber seguido los mismos pasos del papá, pero él prefiere ser un sinvergüenza, un explotador en este sentido. Más 17. Más tus ojos y tu corazón no son sino ¿para qué? Para tu avaricia. Lo que veía le gustaba y con su corazón, no sé, pues, lo adoraba, no sé, no quedaba, lo que veía, el problema de la avaricia había entrado primero por los ojos y llegaba a su corazón. Dice, y también para derramar sangre inocente y para opresión y para hacer agravio. Era mal administrador como rey. Y Dios lo estaba marcando en este sentido. Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá. No lo llorarán diciendo, no lo llorarán. Diciendo, ay hermano mío, ay hermana, ni lamento dirá, ni lamentarán diciendo, ay Señor, ay su grandeza. Y el 19 es como ya una muerte, una sepultura de asno. O sea, la ayuda me dice, o sea, en ninguna parte.
donde no se menciona entierro alguno. Entonces, en sepultura de asno serás enterrado, arrastrándole y echándole fuera de las puertas de Jerusalén. Ni aún tendrá ni un entierro, ni una lamentación por su muerte, o sea, tendrá una sepultura de asno, o sea, en ninguna parte donde no se menciona entierro alguno. Uno a veces dice, oh, al fin que se llega, al término fatal que se llega, de tanta riqueza, de tanta cansa o de tanta hermosura y tanta pompa, tanto que se aprovechó de la gente, no iba a tener ni una sepultura. No le alcanzaba ni para tener sepultura. ¿Por qué? Porque no hizo lo bien o no hizo lo recto y no conoció a Jehová en hacer buenas obras. Dice entonces en sepultura de asno. Sube al Líbano y clama en basanda tu voz y grita a todas partes, porque todos tus enamorados son destruidos. Los enamorados son los aliados que tenía en ese instante Jerusalén, a los que él podía pedir ayuda, pero todo, ya Jerusalén iba a quedar completamente aislada. Ya no, si Dios no me respondía, tengo aliados, ni los aliados le iban a apoyar. Te he hablado en tus prosperidades, mas dijiste, no oiré. Cuando te iba bien, Dios te habló y ¿qué dijiste? No oiré. Este fue tu camino desde tu juventud, que nunca oíste mi voz. Ahí me recuerda lo que marcaba acerca del primer amor que habíamos hablado, del amor de la juventud que tenía Israel con el Señor, que lo primero trató de cumplir, de estar bien con el Señor, pero después él tuvo amantes, Israel, y se olvidaron del Señor. Pero dice que ellos no quieren oír desde dónde, desde tu juventud. Cuando les fue bien, en el tiempo de prosperidad, el Señor te ha hablado y en el camino, desde el camino de tu juventud, nunca quisiste oír. A todos tus pastores pastorearás con viento y tus enamorados irán ¿en qué? En cautiverio. Entonces te avergonzarás y te confundirás a causa de qué? De toda tu maldad. Vamos a leer ahora del 24 al 30. Conías es Joaquín. ¿Ya? Conías es Joaquín. Vamos a ver qué pasa con este rey Joaquín o Conías. Del 24 al versículo 30. Vivo yo, dice Jehová, que si Conías, hijo de Joacim, rey de Judá, fuera anillo en mi mano derecha, aún de allí te arrancaría. Te entregaré en mano de los que buscan tu vida y en mano de aquellos cuya vista temes. Sí, en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en mano de los caldeos. Te haré llevar cautivo a ti y a tu madre que te dio a luz a tierra ajena en que no nacisteis, y allá moriréis, y a la tierra a la cual ellos con toda el alma anhelan volver, allá no volverán. ¿Es este hombre Conías una vasija despreciada y quebrada? ¿Es un trasto que nadie estima? ¿Por qué fueron arrojados él y su generación y echados a tierra que no habían conocido? Tierra, 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 oye palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová, escribid lo que sucederá a este hombre privado de descendencia, hombre a quien nada próspero sucederá en todos los días de su vida, porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David ni reinar sobre Judá. Bien, los reyes venían de esta forma. Venían Josías, Joacás, Joacín, el que habíamos hablado que no iba a tener sepultura, el que construía casa. Y viene el otro personaje que es Joaquín.
Y después de Joaquín viene ya el último, que es Sedequías. Pero ahora Conías es Joaquín. ¿Ya? Ya, bien, dice con referencia a Joaquín. Una profecía concerniente a Joaquín o a Conías se cumplió en el capítulo 24, versículo 1, en el 29 también 2. Joaquín fue conducido a Babilonia por Nabucodonosor. Entonces, esto ya estamos en el 22. Dos capítulos más adelante vamos a encontrar qué le pasa a Joaquín o a Conías. Y en el capítulo 29, Joaquín es conducido a Babilonia por el rey Nabucodonosor. Qué terrible. El profeta ya está en lo último, en la está cuando ya la ciudad está sitiada, ya no, pero él se queda adentro. Vamos a ver qué pasa con la vida del profeta, porque después viene la invasión, pero hay una cosa importante que le pasa a él, pero no se la voy a adelantar. Estudie y lea. Entonces dice: vivo yo, dice Jehová, si Conías, hijo de Joacim, rey de Judá, fuera anillo en mi mano derecha, aún de allí te arrancaría. Anillo en mi mano derecha, símbolo de autoridad. La maldición fue aparentemente anulada. Este símbolo de autoridad ya no servía, iba a ser arrancado. Dios dice: no, ya no tendría, ya tendría que arrancarlo. Te entregaré en manos de los que te buscan tu vida, y en manos de aquellos cuya vista temes. Si en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en manos de caldeos, te haré llevar, ¿qué? Cautivo, a ti, a tu madre que te dio a luz, a tierra ajena en que no nacisteis. Allá moriréis. Y la tierra a la cual ellos con toda el alma anhelan volver, al volver, allá no volverán. ¿Es este Conías vasija despreciada y quebrada? ¿Es un trasto que nadie estima? Porque fueron arrojados él y su generación y echados a tierra que no habían conocido. Habla me llama la atención que el profeta usa la vasija despreciada y quebrada. ¿Se acuerdan que aquí por eso se está tomando de nuevo como la expresión cuando él toma la vasija y la rompe delante de los ancianos del pueblo y los ancianos sacerdotes? Él llega y rompe y dice que, bueno, con la diferencia que la otra vasija, cuando la hace el alfarero, la puede rearmar, pero la que tira al suelo el profeta, esa es rota y no hay remedio, ya está quebrada, no hay forma de que se pueda unir o se pueda arreglar. Y con referencia a este Joaquín, o Conías, es una vasija despreciada y quebrada. La pregunta: vasija despreciada y quebrada. Y también habla de su generación, él, que fueron arrojados él y su generación, los porfiados, los rebeldes, los que no quisieron entender, y echados a la tierra que no habían conocido. Se habla que en el 30, así ha dicho Jehová: escribir lo que sucederá a este hombre privado de qué, de descendencia. Yo pensé, este hombre era estéril, o también pensaba que este hombre era Jeremías, pero no. Este está hablando de Joaquín. Está hablando del mismo Joaquín. Joaquín tuvo por lo menos 7 hijos. 7 hijos tuvo, ¿ya? Entonces no es que no tuviera descendencia, sí, pero ninguno se sentó sobre el trono de David. Ninguno de ellos llegó a ser rey. Por eso se habla hombre privado de qué, de descendencia. Ya hasta ahí nomás llegaba la descendencia mesiánica. Qué terrible. El otro que llega para sentarse y ser rey en el tiempo es Jesús. Hombre a quien nada prosperó
sucederá en todos los días de su vida, porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David, ni de reinar sobre Judá. Ninguno. Hasta ahí nomás llegó en ese sentido, pero aparece Jesús, el que se va a sentar sobre el trono de David. Se ha pasado el tiempo, ha estado interesante y esperamos que sea de bendición para usted. Es preciosa estudiar la palabra del Señor. Este es un momento de bendición para usted y esperamos que le haya gustado el poder estar leyendo junto con nosotros. El Señor le sea bendiciendo y damos gracias al Señor.